Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un texto clave, el título 8 de la Constitución Española del 78. Tenemos aquí los artículos que dibujan cómo se organiza España territorialmente. Queremos entender, cómo se encaja esa idea de unidad con la diversidad territorial. Eso del estado de las autonomías, ¿qué es realmente? Vamos a intentar desmenuzarlo un poco. Exacto. Es que este título 8 es en esencia la respuesta que da la Constitución a esa tensión histórica, ¿no?, entre unidad y diversidad. Claro. No es un federalismo al uso, ni tampoco un centralismo puro. Es un modelo, un modelo propio que reconoce el derecho a autogobernarse de diferentes territorios. Vale, pues empecemos por lo básico. El texto dice que el Estado se organiza en municipios, provincias y las comunidades autónomas que se constituyan. Eso es. Y subraya que todas tienen autonomía para gestionar sus intereses. La palabra autonomía es la clave aquí, ¿verdad? Absolutamente. Es el pilar. Quiere decir que cada nivel, municipal, provincial, autonómico, tiene su propio ámbito para decidir y gestionar. Entiendo. Siempre, claro, dentro de lo que marca la Constitución y las leyes. Pero ojo, esta autonomía no es ilimitada. Convive con otros principios importantes. Cierto, porque justo después vienen dos ideas fuerza: solidaridad e igualdad. Dice que el Estado debe garantizar un equilibrio económico justo entre territorios y menciona especialmente a las islas. Y, muy importante, que las diferencias entre estatutos, entre las normas de cada comunidad, no pueden generar privilegios económicos o sociales. Exacto. Ahí se ve la tensión del modelo. Cómo permites diversidad y autogobierno sin romper la igualdad básica entre la gente y la unidad económica. Claro, es el gran dilema. El principio de solidaridad intenta corregir desequilibrios activamente y se une a la idea de que todos los españoles tenemos los mismos derechos y deberes en cualquier sitio. Vale. Y además prohíbe que cualquier autoridad ponga trabas a que la gente o las mercancías se muevan libremente. Es una garantía de mercado único y de igualdad como ciudadanos, fundamental. De acuerdo. Tenemos los principios. Autonomía sí, pero con solidaridad e igualdad. Bajemos un nivel. Los ladrillos de esta estructura. Municipios y provincias. ¿Qué dice la Constitución de ellos? Pues mira, garantiza la autonomía de los municipios. Les da personalidad jurídica propia, plena. Y su gobierno es el ayuntamiento, elegido democráticamente por los vecinos. Ajá. Incluso menciona el concejo abierto para los más pequeños, ¿sabes? Una forma de democracia muy directa, muy tradicional. Qué curioso. Y luego está la provincia. La define como entidad local, que agrupa municipios, sí, pero también como división territorial que usa el Estado para sus cosas. O sea, tiene como dos caras. Y su gobierno son las diputaciones. Principalmente sí, diputaciones u otras corporaciones parecidas. Y fíjate un detalle, sus límites son bastante rígidos. Cambiarlos necesita una ley orgánica, una ley estatal importante. Vaya. Pero el sistema es flexible en otras cosas. Permite crear agrupaciones de municipios diferentes a la provincia y en las islas reconoce sus administraciones propias, los cabildos en Canarias o los consejos en Baleares. Y para que esa autonomía local funcione, necesitan dinero. ¿Cómo se asegura eso? Pues la Constitución dice que las haciendas locales tienen que tener medios suficientes. ¿Suficientes? Sí, para hacer su trabajo. Se financian con tributos propios y participando en los del Estado y de las comunidades autónomas. Es clave, porque sin financiación la autonomía se quedaría en nada. En papel mojado, claro. Bueno, municipios y provincias son la base, pero el gran invento, digamos, del título 8 son las comunidades autónomas. ¿Cómo nacen? Porque no parece que sea automático. No, ¿qué va? El texto marca unas vías para poder ser comunidad autónoma. La principal es para provincias que lindan y tienen cosas en común, historia, cultura, economía, o para las islas o provincias con una historia regional reconocida. ¿Y quién tiene que pedirlo? La iniciativa tiene que salir de las diputaciones y de una mayoría de los ayuntamientos, 2/3, que además representen a la mayoría del censo electoral. Y con plazos, creo. 6 meses para lograrlo. Si no, a esperar 5 años. Suena complicado, ¿eh? Lo es, sí. O al menos exige un acuerdo territorial bastante amplio. Pero, y esto es importante para entender cómo se montó todo, la Constitución previó otras opciones. Ah, ¿sí? Sí, permite a las Cortes Generales, al Parlamento español, autorizar una comunidad por ley orgánica
si hay un interés nacional, aunque no cumpla todo eso al pie de la letra. O dar un estatuto a territorios que no estaban en la organización provincial. Vale. Incluso sustituir la iniciativa local si no arranca. Esto fue lo que permitió que al final todo el territorio se organizara en comunidades, encajando casos especiales. Entendido. Y una vez que existen, pueden juntarse entre ellas, formar una especie de federación. Ahí la Constitución es tajante. En ningún caso se admitirá la Federación de Comunidades Autónomas. No. Claro y directo. Lo que sí pueden es hacer convenios para gestionar servicios juntas, pero tienen que comunicarlo a las Cortes. Y si quieren acuerdos de cooperación más importantes, necesitan autorización del Parlamento. Se busca mantener la estructura que define la Constitución. Vale. Entonces, cada comunidad tiene su norma básica, el Estatuto de Autonomía. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se hace? Pues piensa en el estatuto como si fuera la constitución pequeñita de cada comunidad. Ajá. Es su norma institucional básica y el Estado la reconoce y la ampara, siempre dentro de la Constitución General, claro. El proyecto, según el texto original, lo hacía una asamblea con parlamentarios nacionales y representantes de las provincias o islas, y luego iba a las Cortes Generales para aprobarse como ley orgánica. ¿Y qué tiene que incluir sí o sí ese estatuto? Como mínimo, el nombre de la comunidad, dónde llega su territorio, cómo se llaman, se organizan y dónde están sus instituciones, su parlamento, su gobierno. Y, lo más importante, qué competencias asume dentro de lo que permite la Constitución y cómo se le van a pasar los servicios para poder ejercerlas. Entiendo. Y un detalle crucial. Para reformar el estatuto, aunque la comunidad siga su propio procedimiento, al final siempre se necesita la aprobación de las Cortes Generales con una ley orgánica. El Estado, digamos, se reserva la llave final de la estructura territorial. Llegamos al quid de la cuestión. Las competencias. El famoso ¿quién hace qué? ¿Cómo organiza la Constitución este lío de tareas entre el Estado y las comunidades? Suena a rompecabezas. Lo es, y es una fuente constante de política y de discusiones jurídicas. La regla general es más o menos así. La Constitución tiene una lista larga, en el artículo 149.1, de cosas que son competencia exclusiva del Estado. Defensa, relaciones internacionales, legislación básica sobre muchas cosas. Exacto. Y luego dice que las materias que no estén expresamente reservadas al Estado en esa lista las pueden asumir las comunidades autónomas si las incluyen en sus estatutos. Ah, vale. O sea, lo que el Estado no se pide expresamente, se lo pueden quedar las comunidades si lo negocian y lo ponen en su estatuto. Y si una comunidad no coge una competencia que podría coger, entonces esa competencia la ejerce el Estado. Además, hay una regla importante. Si hay conflicto, las normas del Estado prevalecen sobre las autonómicas en lo que no sea competencia exclusiva de estas últimas. Y el derecho del Estado siempre es supletorio, o sea, que rellena los huecos que deje la ley autonómica. Es un sistema complejo, sí. Entiendo. No es un reparto igual para todas, depende de lo que cada una haya puesto en su estatuto, dentro de los límites. Con tanta variedad, ¿cómo se asegura un mínimo de coordinación? Que no sea cada uno por su lado. Bueno, la Constitución pensó en herramientas para eso, sobre todo en el artículo 150. Le da al Estado 3 tipos de leyes especiales para influir en las competencias autonómicas. A ver. Primero, las leyes marco. Permiten al Estado poner unas bases o principios y dentro de ese marco las comunidades pueden hacer leyes sobre temas que en principio son del Estado. Segundo, las leyes orgánicas de transferencia o delegación. Con estas, el Estado puede pasar a las comunidades facultades que son suyas, diciendo cómo se financian y cómo se controlan. ¿Y la tercera vía? Las leyes de armonización. Estas son más raras, más excepcionales. Permiten al Estado dictar leyes para unificar normas autonómicas, incluso si son de competencia autonómica, pero solo si lo exige el interés general. Y ojo, necesitan una aprobación muy fuerte en el Congreso y el Senado, mayoría absoluta. Ya veo. Son mecanismos para mantener la coherencia, ¿sabes? Aunque se han usado poco y siempre generan debate político. Vale. Tenemos la estructura, los principios, cómo nacen las comunidades, el reparto de tareas y cómo se intenta coordinar. Y por dentro, ¿cómo funcionan? ¿Son todas iguales? La Constitución pone un modelo básico para casi todas. Una asamblea legislativa, que es su parlamento, elegida por la gente de forma proporcional. Sí. Un consejo de gobierno, que es el ejecutivo, el que manda en el día a día.
y un presidente que lo elige la Asamblea entre sus miembros y lo nombra el rey. El presidente autonómico. Eso es. Dirige el gobierno, representa a la comunidad y, a la vez, es el representante del Estado en ese territorio. Tiene ese doble papel. ¿Y la justicia? ¿Tienen sus propios tribunales? Prevén un Tribunal Superior de Justicia en cada comunidad. Es la última instancia judicial allí, en su ámbito. Pero no la última de todas. No, exacto. Siempre sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Superior. El Supremo está por encima para unificar cómo se interpreta la ley en toda España. Se busca acercar la justicia, sí, pero manteniendo la unidad del Poder Judicial. Con tanta administración y tanto poder repartido, el control es clave. ¿Cómo se asegura la Constitución de que las comunidades cumplen la ley y no se pasan de sus competencias? Pues establece varios controles. El Tribunal Constitucional vigila si las leyes autonómicas respetan la Constitución. El control de constitucionalidad. Eso es. Luego el Gobierno central puede controlar las funciones que les haya delegado, pidiendo opinión al Consejo de Estado. Los tribunales normales, los de lo contencioso administrativo, controlan si lo que hace la Administración autónoma y sus normas inferiores a la ley son legales. Vale. Y el Tribunal de Cuentas mira las cuentas, la gestión económica y presupuestaria. También está el delegado del gobierno, ¿no? ¿Qué hace exactamente? Correcto. En cada comunidad hay un delegado que nombra el Gobierno central. Su trabajo es dirigir la administración del Estado allí, las delegaciones de los ministerios, por ejemplo, y coordinarla con la administración propia de la comunidad. Es como una bisagra entre el nivel central y el autonómico. Y ahora llegamos a un artículo que siempre que se menciona salta a los titulares, el 155. El mecanismo para casos extremos. ¿Qué dice la Constitución si una comunidad no cumple o actúa de forma muy grave contra el interés general? Es un mecanismo de último recurso, ¿eh? Está claro que es para situaciones límite. El procedimiento está tasado. Primero, el Gobierno central tiene que avisar formalmente al presidente de la comunidad para que corrija. ¿Un requerimiento? Sí. Y si no hace caso, entonces el Gobierno necesita la aprobación por mayoría absoluta del Senado, que es la Cámara que representa los territorios, para poder tomar las medidas necesarias. Las medidas necesarias suena muy amplio. ¿Dice cuáles? No, no las detalla. Solo dice que, para aplicarlas, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la comunidad. Y esa falta de detalle es precisamente una de las razones por las que interpretarlo y aplicarlo es tan complicado y genera tantísimo debate, jurídico y político. Se entiende que es una intervención temporal, forzosa, para volver a la normalidad constitucional. Entendido. Dejando ese punto tan delicado, vayamos a otro que también es fundamental. El dinero, la financiación. ¿Cómo pagan las comunidades todo eso que hacen? Bueno, la Constitución les reconoce autonomía financiera, pero la somete a dos principios. Tienen que coordinarse con la Hacienda del Estado y tiene que haber solidaridad entre todos los españoles. No es una independencia total, ni mucho menos. Vale. Incluso pueden recaudar impuestos del Estado si se acuerda así. ¿Y de dónde sacan el dinero? ¿Tienen impuestos propios? Tienen, digamos, una cesta de ingresos bastante variada que detalla la Constitución. Incluye impuestos que les cede el Estado, total o parcialmente, pueden poner recargos sobre impuestos estatales, reciben una parte de los ingresos generales del Estado, tienen sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, reciben dinero de un fondo específico, el Fondo de Compensación Interterritorial, obtienen ingresos de su patrimonio y pueden pedir préstamos, endeudarse. Pero supongo que habrá límites a eso de crear impuestos propios, ¿no? Para que no sea cada comunidad un paraíso o un infierno fiscal. Sí, claro. Hay dos límites importantes que pone la Constitución. No pueden crear impuestos sobre bienes que estén fuera de su territorio, ni tampoco impuestos que pongan barreras a que las mercancías o los servicios circulen libremente. Eso conecta con lo que decíamos al principio de la unidad de mercado. Exacto. Vuelve a salir esa idea de evitar barreras interiores. Has mencionado el Fondo de Compensación Interterritorial. ¿Qué es exactamente? ¿Para qué sirve? Es una herramienta clave para que la solidaridad sea algo real. Se creó específicamente para financiar inversiones, para corregir desequilibrios económicos entre zonas. Inversiones, vale. Sí, gastos de inversión. Y el dinero lo reparten las Cortes Generales entre las comunidades y las provincias.
Además, la Constitución dice que los presupuestos generales del Estado pueden dar más dinero a las comunidades para financiar los servicios que han asumido y para asegurar que haya un nivel mínimo de servicios públicos básicos, sanidad, educación, en toda España. Es otra forma de buscar la cohesión. Bien, creo que hemos repasado las piezas más importantes de este título octavo. La verdad es que parece un diseño complejo, ¿eh? Un intento de equilibrar fuerzas que a veces tiran en direcciones opuestas. Ujú. Por un lado, la unidad del Estado, con garantías como la igualdad, la solidaridad, la Constitución por encima de todo, el control estatal. Y por otro, reconocer que España es diversa y darle autonomía a municipios, provincias y sobre todo a las comunidades autónomas, cada una con su estatuto, sus instituciones y sus competencias, que pueden ser distintas. Exactamente. Es el marco constitucional, la arquitectura, los principios, los procedimientos. Pero el edificio real, el estado de las autonomías que funciona cada día, es algo dinámico. Claro, no es algo fijo. No, depende de la negociación política constante entre gobiernos, de muchísimas leyes que se aprueban, estatales y autonómicas, y de cómo interpretan todo esto los tribunales, especialmente el Constitucional, que es el árbitro final. El texto pone las bases, pero la vida del sistema es mucho más compleja. Una estructura compleja para un país diverso, sin duda. Desde luego. Y quizá como reflexión final que sale directamente de leer estos artículos, fíjate que la propia Constitución detalla un montón de mecanismos para cooperar. Convenios, leyes marco, de transferencia, de armonización, para la solidaridad, equilibrio económico, fondo de compensación, nivelación de servicios y para el control judicial del gobierno, el constitucional, incluso el 155. Sí, es verdad, hay muchas herramientas ahí descritas. Pues teniendo en cuenta toda esa caja de herramientas que la misma Constitución ofrece, la pregunta que surge es, ¿cómo permite ese mismo marco constitucional que evolucione en la práctica ese equilibrio tan delicado entre la autonomía que se da y la coordinación estatal que se ve necesaria? Es una pregunta que está, digamos, inscrita en el propio diseño.